Flatwoods, Condado de Braxton, Virginia Occidental, Estados Unidos. Eran las 7:15 de la tarde del 12 de septiembre de 1952, cuando los hermanos May, Edward y Fred, junto a un amigo de estos, Tommy Hayer, vieron un objeto brillante cruzar el cielo hacia la propiedad de Bailey Fisher, uno de los pocos granjeros del pequeño condado. Tommy y los hermanos, que se encontraban cerca de su casa, corrieron al interior de esta a contárselo a su madre, Kathleen. La mujer, con unos prismáticos, pudo comprobar que los niños tenían razón. Aquel objeto luminiscente, parecido a un meteorito que se encontraba a unos 2 kilómetros de distancia, se había detenido y oscilaba sobre una colina cercana al bosque, algo alejado de las últimas casas del pueblo. Ya era casi de noche cuando Kathleen y sus 2 hijos, junto al amigo de estos, salieron de su casa en dirección al lugar donde estaba aquel extraño objeto. A ellos se les unieron 2 amigos de los hijos de Kathleen, Neil Nanley y Ronnie Shaver, así como el guardia nacional de Virginia Occidental, Eugene Lemon, que en ese momento se encontraba por allí cerca. Unos minutos después, cuando llegaron a la zona del incidente, ya había anochecido. Se asomaron a una hondonada y vieron que la extensa área se encontraba en llamas. De pronto, comenzaron a escuchar una especie de pulsaciones que se asemejaban a las palpitaciones de un corazón, que se dispersaban por toda la zona. Uno de los niños gritó y, asustado, extendió uno de sus brazos para señalar a unos luminosos y enormes ojos rojos, sin pupila, que los observaba a pocos metros de donde se encontraban. El grupo, paralizado, miró a aquel extraño ser por unos minutos. Medía unos 3 metros y su cara, que parecía más la de un robot que la de un ser biológico, era redonda y de color rojo sangre. Sobre su cabeza reposaba una especie de gorro terminado en pico. Eugene Lemon apuntó con su linterna a aquella inmensa criatura en un intento de verla con mayor claridad. Distinguieron que, dentro de aquel casco o máscara de ojos rojos, había un rostro, una entidad que los sumergió en un terror absoluto. La criatura, ataviada con una especie de capa, comenzó a abrirse paso hacia ellos mientras emitía un extraño silbido. Para sorpresa de todos, el monstruo no tenía piernas. Se deslizaba por el aire, elevado sobre el suelo unos pocos centímetros. Pudieron distinguir que, de los laterales, se extendían 2 largos brazos con pequeñas garras. A su paso, generaba una extraña neblina color ocre y de mal olor que todos los miembros del grupo inhalaron y que, de forma inmediata, les generó quemaduras e hizo que comenzaran a sentirse mal. La parálisis dejó paso al horror y al pánico, y despavoridos, salieron corriendo de allí entre tropiezos, caídas y maldiciones. A la mañana siguiente, la señora May y Lemon acudieron a la oficina del sheriff para contar todo lo sucedido la pasada noche. Ambos aseguraron haber presenciado el accidente de una nave extraterrestre. Lemon firmó acta notarial de lo que había vivido y el sheriff, al ver la gravedad del suceso, avisó a las fuerzas aéreas para que tomaran el control de la situación e investigaran para sacar algo en claro. 2 investigadores del fenómeno ovni del proyecto Blue Book de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, el profesor Joseph Allen Hynek y el capitán Edward James Ruppelt, llegaron al pequeño pueblo de Flatwoods poco después. Tras aquel comunicado a las autoridades, los 5 niños, la señora May y Lemon, enfermaron de forma repentina. Vómitos, dolores musculares, náuseas, escalofríos, mareos. Los síntomas fueron los mismos en todos los que presenciaron aquel avistamiento, pero en Lemon con mayor intensidad. Los doctores rurales dijeron que podía tratarse de algún tipo de meningitis, aunque lo desconocían. Con el paso del tiempo se fueron recuperando poco a poco. Los investigadores de las fuerzas aéreas, Hynek y Ruppelt, fueron acompañados por Kathleen hasta el lugar de los hechos para investigar el terreno. La superficie del supuesto aterrizaje de la nave extraterrestre se encontraba por completo calcinada. El terreno era prácticamente liso,
y solo los árboles dentro de una pequeña circunferencia habían sido afectados. El resto estaba intacto. Los investigadores sacaron fotografías de la zona y, al usar un contador Geiger, descubrieron que la radiación era elevada, muy por encima de lo normal. En el punto exacto de la entrada al bosque y la salida a la colina, donde el monstruo había aparecido, descubrieron un extraño y viscoso líquido negro en el suelo y, junto a este, dos grandes marcas de deslizamiento parecidas a las de un rail. Los periodistas de los estados vecinos acudieron a la casa de May, así como a la de Lemon y a la de los otros dos niños, con el fin de entrevistarles. Las noticias, encabezadas por el titular de El monstruo de Flatwoods, se difundieron por el país. Todas las radios querían tener una entrevista con algunos de los miembros del terrible avistamiento, y durante un largo tiempo no se habló de otra cosa. La familia recibió miles de llamadas telefónicas provenientes de todas partes. Los servicios de prensa nacionales calificaron la historia del monstruo como una de las mejores del año. Hasta un ministro de Brooklyn acudió a interrogar a la familia May. No tardaron en llegar investigadores del fenómeno ovni como Gray Parker o entusiastas de la criptozoología como Ivan Terrence Sanderson. Mientras todo esto pasaba, los ciudadanos de aquel pequeño pueblo estaban cada vez más nerviosos y se presentaron en las casas de May y Lemon para obtener respuestas. Algunos decían que la familia May se había inventado la historia para sacar alguna especie de beneficio, y otros aseguraban que Kathleen era en realidad el monstruo y se estaba ocultando en un cuerpo humano. Hynek y Ruppelt intentaron calmar a sus habitantes. En aquellos días se produjo un incremento de los rumores sobre una invasión alienígena y de personas que decían haber tenido contacto con ellos. Una especie de histeria colectiva se empezaba a fraguar en el pequeño condado de Braxton. Blue Book, al que pertenecían Hynek y Ruppelt, fue la agencia oficial del gobierno de los Estados Unidos que se dedicaba a investigar los avistamientos de ovnis en todo el territorio americano. El capitán Ruppelt recibió una llamada de un alto cargo de las Fuerzas Aéreas que le pidió que pusieran fin a todo aquello. La noticia no podía trascender más de lo que ya lo había hecho. A los investigadores, de pronto, se les ocurrió la posible explicación de lo que podría haber sido el monstruo que aterrorizaba al pequeño pueblo de Flatwoods. Esa misma noche, equipados con linternas y un conejo sin vida, acudieron al lugar exacto del avistamiento con la intención de descubrir la verdad. Pusieron el conejo sobre uno de los árboles quemados y se mantuvieron escondidos por largos minutos. Al rato, y como habían pensado desde un principio, un búho de enorme tamaño apareció y se posó sobre la rama en la que habían colocado el cebo. Al día siguiente, al caer la tarde, los investigadores de las Fuerzas Aéreas dieron un comunicado oficial. Concluyeron que la luz brillante que cruzó el cielo el 12 de septiembre había sido un meteorito. Por otro lado, el enorme monstruo de ojos rojos, gorro puntiagudo y pequeñas garras tan solo había sido un búho posado en la rama de uno de los árboles. Las descripciones del supuesto monstruo que dieron a la policía la señora May, Lemon y los niños coincidían casi a la perfección con las de un búho cornudo, una especie de gran tamaño única en América. El elevado estado de ansiedad en el que se encontraban los testigos en ese momento, junto a las sombras que generaban las llamas del incendio producido por el impacto del meteorito, había hecho que el grupo viese al ave como un enorme humanoide. El extraño silbido que emitió el monstruo también era muy característico de ese tipo de animales cuando se encuentran asustados. Hynek les dijo a las familias afectadas que las quemaduras de la piel habían sido resultado de los altos niveles de radiación presentes en la zona donde cayó el meteorito y que, al día siguiente, habían enfermado por los gases arsénicos. Todo coincidía. El monstruo de Flatwoods, al parecer, no era más que un búho asustado que estaba en la zona en el momento justo del impacto del bólido. Los habitantes de Flatwoods, pese a las explicaciones, siguieron sin creerse del todo la versión oficial de las Fuerzas Aéreas. Había cosas que no terminaban de encajar.
¿Cómo era posible que un meteorito se quedase suspendido sobre un bosque, oscilando de un lado a otro sin impactar contra éste? Si lo que cayó fue un meteorito, ¿dónde estaba la enorme piedra, roca o fragmentos del mismo? La superficie estaba por completo lisa. El incendio no podía haberlo generado la colisión. ¿Se había llevado el gobierno las piedras antes de que May, Lemon y los niños llegasen a la zona? No era probable, pues no les habría dado tiempo. Los testigos se encontraban a tan solo 2 kilómetros de distancia del incidente y, de habérselo llevado, habrían visto toda la operación al llegar. Las fuerzas aéreas no dieron una explicación a las marcas de deslizamiento del suelo, ni tampoco al líquido negro. Quedaba descartada la posibilidad de que fuesen los residuos del motor de algún vehículo, pues el área era inaccesible. Los testigos también dijeron que aquel ser, al alumbrarlo con la linterna, comenzó a acercarse a ellos muy despacio y que no tenía piernas, sino que se deslizaba por el aire. Si se trataba de un búho, este habría desplegado las alas y las hubieran visto, pero no fue así. Otro de los misterios es el de las palpitaciones, parecidas a las de un corazón, que los 7 testigos escucharon al unísono al llegar a la zona del incidente. ¿Qué las generó? Lo que muy pocas personas saben, ya que no trascendió con tanta fuerza a los medios de la época, es que una semana antes, una niña había sido ingresada en el hospital de Clarksburg, Virginia Occidental, después de encontrarse con un ser de las mismas características. 3 metros de altura, ojos rojos, capucha terminada en punta y garras. El encuentro de la pequeña cara a cara con el monstruo le provocó los mismos síntomas que al grupo del 12 de septiembre: vómitos, dolores musculares y náuseas, entre otros. ¿Cómo era posible? ¿Había sido el mismo ser? Más de 70 años después, el caso del monstruo de Flatwoods es aún uno de los encuentros del tercer tipo más importantes y famosos de Estados Unidos y del mundo entero. ¿Qué pasó en realidad? Algunos dirán que los investigadores de las fuerzas aéreas llevaban razón y que el impacto fue debido a un meteorito y el monstruo un búho asustado. Otros que se trató del accidente de una nave extraterrestre y que los testigos vieron a su tripulante. Muchas otras teorías sugieren que la criatura podría haber sido algún tipo de experimento militar secreto. Sin embargo, a pesar de todas las hipótesis propuestas a lo largo de los años, ninguna ha podido proporcionar una explicación clara y definitiva sobre lo que realmente sucedió. Es posible que nunca sepamos la verdad detrás del encuentro. Lo que está claro es que el monstruo de Flatwoods continúa siendo un caso fascinante y misterioso que ha intrigado a los investigadores y entusiastas de la ufología durante más de 70 años. Y aunque las teorías pueden variar, es indudable que algo inusual y misterioso ocurrió esa noche de septiembre del 52 en Virginia Occidental. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a like, compartirlo con las personas que creas que le puede interesar y suscribirte. Nos vemos en un nuevo vídeo.